No sabías que lo necesitabas hasta ahora. Escuchas Hora Clave. Bien, este lunes desde las 12:30 del día, los miembros de la Comisión Especial Investigadora por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende van a votar las conclusiones a las que han llegado los parlamentarios a través de las distintas sesiones de esta instancia. Han sido 3 meses de estas sesiones y se van a definir las conclusiones. De esto y otros temas ligados con la política, estamos ya en contacto con el diputado Raúl Soto, diputado del PPD, para conversar. Diputado, buen día. Buen día, diputado. Hola, muy buenos días, chiquillos, ¿cómo están? Saludos a todos los auditores de la radio La Clave. Todo bien, nosotros por acá. ¿Usted es víctima de la lluvia? Sí, de los tacos también hasta ahora de la mañana este lunes. Está bien, lo importante es que se cuide. ¿Está difícil transitar? ¿Por dónde anda? Sí, yo quedé aquí al ingreso a Santiago, que venía camino de Rancagua, así que el acceso sur de Santiago hay un taco gigante, así que me tuve que detener por acá a un costado para conversar con ustedes. Bien, atentos entonces a ellos que vienen por el acceso sur rumbo a Vespucio. Bien, diputado, bueno, conversemos a propósito de esto, ¿no? Las conclusiones a las que ha llegado primero esta comisión investigadora de esta fallida compraventa. ¿Cuál es su impresión respecto de cómo se ha desarrollado este trabajo y las conclusiones a las que han llegado? Bueno, yo creo que la comisión ha hecho en general un buen trabajo. Creo que ha citado a todas las autoridades y funcionarios que algo tenían que aportar en materia de antecedentes de lo que fue este proceso fallido. El gobierno ha colaborado de manera sustantiva, diría yo, con bastante transparencia. Los distintos ministros y ministras, funcionarios que han pasado por la comisión y el propio presidente Boric, que contestó de manera escrita las consultas que se le hicieron, y ahora es momento, por cierto, de ir cerrando con conclusiones que yo espero que aporten a la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos ante los ojos de la ciudadanía también, por cierto, pero que no se transforme, espero, en una instancia para sacar aprovechamiento político y electoral, ¿verdad? Porque creo que situaciones tan graves como esta no pueden contaminarse, ¿verdad?, con la carrera presidencial, con la carrera parlamentaria, con la contingencia en general, ¿no? Se trata de un caso donde evidentemente, creo que ya podemos aseverar aquello, hubo una vulneración constitucional en potencia, digamos, del desarrollo de un proceso de compraventa que no debió haberse llevado a efecto, que no debió haber llegado nunca al punto que llegó, y en el trayecto de ese proceso se cometieron una serie de errores administrativos, políticos y jurídicos, ¿verdad?, que terminaron con 2 ministras de Estado fuera de sus cargos, con una ex senadora ¿verdad?, destituida por parte del Tribunal Constitucional, y con una serie de funcionarios públicos involucrados y con sumarios, ¿verdad?, en esta materia. Así que lo que esperamos es que finalmente las responsabilidades se radican donde corresponden, son personales, y que no se esté acá tratando de extender o hacer extensivo esto, ¿verdad?, para sacar ventajas políticas. Y a propósito de eso, ¿usted siente que ha habido aprovechamiento político, como lo menciona, por parte de algún candidato quizás de cara a las primarias respecto al tema? Yo creo que hay una actitud en general en la oposición de tratar de utilizar estas situaciones para sacar ventajas electorales y políticas, eso es evidente. Se intentó, por ejemplo, citar a la comisión al presidente Gabriel Boric cuando todos sabíamos que no tenía la comisión las facultades para hacerlo, ¿no? Que el presidente no tenía la obligación ni de concurrir ni tampoco de contestar las preguntas, y sin embargo, de manera muy colaborativa y transparente, creo yo, lo hizo por escrito, y eso habla también de la voluntad de ayudar en este proceso, y eso creo que es algo positivo. Se ha tratado de hacer el punto político, por ejemplo, también de extender las responsabilidades a otras carteras, ¿no?, como puede ser el Ministerio de las Culturas, como puede ser la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, cuando la operación estuvo exclusivamente radicada en lo sustantivo en el Ministerio de Bienes Nacionales, cuya exministra, ¿verdad?, dejó su cargo a propósito justamente de este caso, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener rigurosidad, seriedad,
a la hora de hacer imputaciones y radicar las responsabilidades específicamente donde corresponden, y no por conveniencia tratar de extenderlas a donde no debieran estar. Sí, estamos conversando con el diputado Raúl Soto. A propósito de la comisión también, bueno, de hecho el propio presidente de la comisión, que es Andrés Longton, dijo que había mucho más que un desconocimiento de la normativa y que el propio presidente Boric quedaba incluso más expuesto en una operación donde él fue, estoy citando textual, obsesivamente impulsivo por una fascinación que lo llevó a realizar esto a pesar de las inconstitucionalidades. ¿Hay allí también una intención de exacerbar el rol del presidente en esta sucesión de hechos? Totalmente. Cuando se habla en esos términos de una operación, en un sentido peyorativo, no como una operación de compraventa, sino que como que hubiese una intencionalidad detrás, evidentemente que eso busca sacar un provecho, una ventaja política de la situación, ¿no? El presidente fue bastante claro en señalar que su intervención en este caso tiene que ver con la decisión política inicial de adquirir por parte del fisco la vivienda de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin desde una perspectiva histórica, de memoria, de conservación patrimonial, y creo que esa decisión políticamente puede ser correcta, ¿no? El problema es que efectivamente acá había un vicio de inhabilidad, de inconstitucionalidad en una de esas viviendas, porque dos de las personas involucradas en su propiedad, una era senadora y otra era ministra de Estado, y eso es algo que debió haberse advertido, se debieron haber levantado las alertas a tiempo para que se hubiese frenado antes. Yo creo que en buena hora que el gobierno, ante la denuncia pública que se hizo en su momento por parte de los medios de comunicación, logró, digamos, echar pie atrás y retrotraerse para que no se terminara de perfeccionar por completo el contrato, para que no se pagaran los recursos que estaban comprometidos. Y esa es una buena noticia, pero sin embargo yo creo que esto se debió haber parado mucho antes. Diputado, solo para cerrar el tema también, la diputada Pizarro, la diputada Pizarro, Lorena Pizarro, que también estaba en la comisión, decía que hubo también otros conocimientos que se hicieron en el transcurso de este proceso y que se enteraron que había incluso negociación con autoridades, no solo esto que se conoció de parte de la familia Allende, sino que otros 6 casos al menos de diputados o senadores que tenían negocios con el Estado. De esos, ¿cuántos se van a investigar? ¿Qué han podido saber más de eso? Bueno, yo espero que con el mismo ímpetu que le han puesto a este caso desde la oposición, se puedan abrir otras comisiones investigadoras o incluso investigaciones penales o de la Comisión de Ética de la Cámara a propósito de parlamentarios o parlamentarias que puedan estar implicados, ¿verdad?, en situaciones similares desde la perspectiva de contrataciones con el Estado que están evidentemente prohibidas e inhibidas por parte de la legislación y por parte de la Constitución. Yo creo que ante situaciones similares se debe aplicar con la misma rigurosidad la ley. En esto no puede estar nadie por sobre ella, y desde esa perspectiva me parece que esto debe ser caiga quien caiga. Claro, diputado, pero le pregunto si es que ustedes tomaron conocimiento de algún caso en particular, porque cuando menciona el número 6, dice la diputada Pizarro, entiendo entonces que hay casos ya reconocidos. No, en la comisión no, porque esta comisión radicó su objetivo y su temática específicamente en el caso de la compraventa de la casa del expresidente Allende, y no puede abocarse a conocer otras materias. Por lo tanto, yo creo que la diputada se refería más bien a lo que se ha conocido por la prensa respecto de situaciones particulares que en el pasado pudiesen haber vinculado a parlamentarios de distintos sectores políticos con contrataciones o vínculos contractuales directos o indirectos con distintas entidades del Estado. Diputado, hablando de rigurosidad, vamos al tema del caso de las licencias médicas, en donde permanece esta investigación en la Cámara y donde también en algún minuto el mismo presidente, José Miguel Castro, presidente de la Cámara y también diputado por Antofagasta, pidió mano dura por este mismo tema, pero se fue 24 días a Estados Unidos y es parte también de lo que se está investigando. ¿Cómo permanece la sensación dentro de la Cámara? ¿Cómo también ha sido la conversación con algunos de sus pares durante estos últimos días en que el tema ha salido a la luz?
Yo creo que acá comparto la actitud de la mesa y de la Secretaría de la Cámara respecto de abrir una investigación y que el resultado de dicha investigación sea de público conocimiento y se remitan los antecedentes donde corresponda, ya sea a la Comisión de Ética, a los comités parlamentarios o a otra instancia. Específicamente creo yo que de esto se debe sacar un aprendizaje y se deben hacer modificaciones legales y reglamentarias para, digamos, endurecer y tener mucha más claridad respecto, ¿verdad?, de la regulación que rige a los parlamentarios, ¿verdad?, en sus distintas funciones, ya sean legislativas, de representación o de fiscalización. ¿Verdad? Al parecer hay opacidad, hay oscuridad, hay vacíos legales que permite que algunos saquen provecho en algunas determinadas situaciones, y si bien no necesariamente es un reproche legal el que se les puede hacer, pero sí a lo menos ético, y eso sin duda que algo también relevante. Ahora, yo creo que es importante separar la paja del trigo, ¿no? Las situaciones irregulares tienen que ver con el uso fraudulento de licencias médicas para salir del país, y lo que significa eso en términos de usar recursos públicos, eventualmente un doble pago, ¿verdad?, para una situación evidentemente particular. ¿Ya? Esa es la polémica que se suscita a propósito, ¿verdad?, del informe de la Contraloría, que revela que más de 25.000 funcionarios públicos están involucrados en esta situación y que están en prácticamente todas las carteras y todas las instituciones del Estado repartidos, como una práctica lamentablemente más generalizada de lo que todos pensábamos. Yo creo que acá se tiene que investigar a fondo y todos tienen que efectivamente pagar. Y comparto la opinión de la ciudadanía expresada el día de hoy, por ejemplo, en los estudios de opinión y las encuestas que señalan que esas personas tienen que devolver los dineros, que esas personas tienen que ser sumariadas o tienen que ser investigadas por la normativa que corresponda, y eso implica tanto a funcionarios públicos de todo rango como también a representantes de la ciudadanía, como pueden ser los parlamentarios, ¿no? Ahora, una cosa distinta son situaciones que no son irregulares, pero que pueden ser reprochables desde la perspectiva ética, como el caso del presidente de la Cámara, ¿no?, donde él no hace uso de licencia médica, sino que más bien utiliza resquicios reglamentarios, ¿verdad?, para salir del país en un periodo prolongado. Eso podrá tener un reproche ético, pero bajo ninguna perspectiva hoy día, ¿verdad?, es irregular, al menos bajo la norma que tenemos hoy día. ¿Es claro, correcto? Diputado. Yo creo que no. Yo creo que no es correcto y por lo tanto hay que cambiar esa normativa. Y les pide mucha más transparencia en general de ahora en adelante, en todo ámbito. Se han conocido, diputado Raúl Soto, estamos conversando con él aquí en Hora Clave, diputados, se han conocido también otros mecanismos, por ejemplo, el uso de este denominado impedimento grave, que es una justificación por fuerza mayor que exima al diputado de asistir, sigue recibiendo dieta, pero ese impedimento mayor tiene que ver con cosas bien graves en general, y que se ha estado utilizando de mayor manera también en la Cámara. ¿Cuál es la percepción que tiene usted de eso, y si también se debiese regular, por ejemplo, todos estos mecanismos que se utilizan? A ver, el impedimento grave es certificado por la Secretaría de la Cámara, caso a caso, y yo me imagino que eso se hace con la debida rigurosidad, ¿no? Se tendrá que dar cuenta de aquella situación. De hecho, está asociado al tema de la licencia. Cuando un parlamentario está con licencia, ¿verdad?, se ampara un poco bajo este impedimento grave, que es una de sus posibles causales, pueden haber otras, ¿no? Pero acá lo importante es que no exista un abuso, ¿verdad?, de esas causales, como por ejemplo para ir sumando días, ¿no? Por ejemplo, es legítimo que una persona, sea un parlamentario o un funcionario público, tenga la posibilidad de pedir, ¿verdad?, permiso sin goce de dieta. Para viajar. Porque no está haciendo, o para lo que sea, o por un trámite, una situación particular, porque no está haciendo uso de recursos públicos, y es lo que corresponde, de hecho, es lo correcto. Pero cuando se utiliza eso en conjunto con el impedimento grave, en conjunto con una licencia, en conjunto con una serie de otras cosas que van sumando de manera tal de extender la ausencia y aprovecharse del sistema, me parece que ahí está lo incorrecto, ¿no? Y esa es la situación que hay que cambiar
hay que modificar el reglamento, endurecer las sanciones sin duda alguna para que esto efectivamente no vuelva a ocurrir en el futuro. Diputado, por último, de cara a las primarias queda muy poquito, también está usted hace un rato ya criticando la iniciativa para eliminar el feriado por estas primarias del oficialismo. ¿En qué va esto y por qué siente que es relevante? No, eso no va en nada, simplemente fue una declaración de un par de parlamentarios de oposición que quisieron hacer el punto político, digamos, porque creo yo que más allá del debate de fondo, lo que quieren es inhibir la participación ciudadana en las primarias oficialistas, porque evidentemente que a mayor participación de la ciudadanía en estas primarias del 29 de junio, mayor es el temor de la derecha y la oposición respecto de la viabilidad de la competencia que van a tener en primera y en segunda vuelta, ¿no? Y desde esta perspectiva me parece que es jugar un poco sucio, me parece que es intentar cambiar las reglas del juego a última hora, no corresponde, muy por el contrario, yo creo que hay que incentivar la participación ciudadana en este tipo de eventos electorales porque se fortalece la democracia cuando eso ocurre, y yo espero que sea la mayor cantidad de gente posible la que participe, la que se informe, la que vote de manera libre para elegir, ¿verdad?, a la candidatura que va a hacer la carta presidencial de la centroizquierda en Chile. Diputado, ¿tiene confianza de que finalmente se va a respetar? Se lo pregunto porque ha habido ciertos tirones en estos últimos días, ha sido un poco más intensa la campaña en base a cuánto se va acercando a la fecha, pero ¿usted tiene confianza en que todos los candidatos que pierdan en esta primaria van a quedar detrás del candidato ganador, van a respaldar a esa postura? No tengo ninguna duda que los candidatos que pierdan van a respaldar inmediatamente después de conocido el resultado a la candidata o candidato que resulte ganador, y que institucionalmente los partidos y bancadas que están detrás también lo van a hacer. Siempre pueden existir voces excepcionales, díscolas, que se desmarquen por uno o por otro lado, ¿verdad? Eso es parte del ejercicio político, pero institucionalmente el grueso va a estar y se va a generar una condición de unidad importante que le va a dar un impulso al progresismo para la primera vuelta. Y tengo la certeza además de que Carolina Toá sigue siendo la más competitiva, la más viable para ganar la primaria del oficialismo, y que tanto Gonzalo Vinter como Janet Jara y Jaime Mulet se van a sumar a su opción presidencial en caso de que efectivamente gane, porque es la persona, creo yo, en este momento la única que puede enfrentar de manera competitiva a los tres candidatos de oposición para pasar a segunda vuelta, y que puede incluso ganar en segunda vuelta. Los otros candidatos no pueden hoy día asegurar aquello, y yo diría que hoy día el escenario más posible, de hecho, es que tengamos una segunda vuelta entre José Antonio Kast y Carolina Toá. Y esa va a ser una elección tremendamente competitiva, probablemente mucho más cerrada de lo que fue la elección, la segunda vuelta entre Boric y Kast en su momento, ¿no? Pero que va a unir al progresismo, que va a unir a la centroizquierda. Pero el primer paso, ¿verdad?, es el 29 de junio, y para eso hay que ganar esta primaria desde el socialismo democrático. Raúl Soto, diputado del Partido por la Democracia, muchas gracias por estos minutos de conversación con Hora Clave. Gracias, diputado, que esté bien. Muchas gracias, que esté bien, chao.